encontramos aquí en la Basílica del Voto Nacional, donde vamos a realizar un pequeño recorrido turístico y a conocer un poco sobre sus iconografías. La Basílica del Voto Nacional fue concebida como un monumento a la perpetuación del Sagrado Corazón de Jesús en el año 1874 por el gobierno de Gabriel García Moreno. La Basílica del Voto Nacional en Quito, Ecuador, fue considerada la obra de arquitectónica neogótica más importante del país. Es una de las obras más grandes de América. Su construcción fue un voto nacional, impulsando el clero y el gobierno a finales del siglo XV para consagrar el país al Sagrado Corazón de Jesús. Este proyecto inicia en el año 1833. Fue diseñado por el arquitecto francés Émile Trailly, quien se inspiró principalmente en la famosa Catedral de Notre Dame de París y, según algunas fuentes, la Catedral. El arquitecto francés Émile Tardieu fue el responsable del diseño neogótico inspirado en las cátedras europeas. Historia de la construcción de la Basílica del Voto Nacional. En estas imágenes se muestra la construcción. Las fotografías capturan diferentes fases de edificación a lo largo de las décadas. Se puede observar las fachadas de piedra en distintas etapas de progreso, con andamios de madera y estructuras de elevación que ilustran el esfuerzo humano y técnico requerido para levantar el inmenso templo neogótico. El testimonio de longevidad, al ser una obra que comenzó a finales del siglo XV, que aún así se considera técnicamente incompleta. La exposición sirve como un testimonio visual de su centenaria historia. Las imágenes históricas permiten apreciar cómo los cimientos y las estructuras iniciales se transformaban gradualmente en las altas torres, arcos, ojivales y pináculos que hoy definen la basílica, una obra inspirada en las grandes catedrales góticas europeas. Aquí ofrecemos un detallado recorrido visual por el interior de la Basílica del Voto Nacional de Quito, destacando su adicción al estilo neogótico y la atmósfera de su luz, color, define su espacio sacro. El diseño interior se caracteriza por la búsqueda de la verticalidad, la luz, sellos distintivos de la gótica del clásico. Aquí se muestran las altas columnas fasciculares que se elevan desde el suelo y se ramifican en complejos nerviosos para formar las bóvedas de crucería o bóvedas de crucería simple y cuadripáticas. Estos elementos dirigen la mirada del espectáculo hacia el cielo y eligieron visualmente la pesada estructura de piedra. Se aprecian las separaciones entre las naves laterales y la nave central mediante imponentes arcos ojivales o arcos puntados que embargan la grandiosidad del templo y guían el flujo de visitantes. Uno de los puntos focales del video es la majestuosidad de los vitrales que pueden en las paredes de la nave lateral. Los paneles de vidrio utilizaban los colores vibrantes como el azul intenso, el rojo rubí y el dorado, que no solo decoran el espacio, sino que también son funcionales, filtrando la luz natural para crear un ambiente místico y cambiante. Aunque en el video se enfocan las escenas de santos y figuras religiosas, es importante recordar que, al igual que las gárgolas del exterior, los vitrales de la basílica también incorporan elementos de flora ecuatoriana, como la orquídea, fusionando la fe con la identidad nacional. La culminación del recorrido del interior se da en el área del altar mayor. Este muro conmemorativo se encuentra típicamente en las áreas más accesibles del templo, como las naves laterales o cerca de la entrada. Se aprecia detalles típicos del neogótico en el diseño del pasaje, pequeños arcos pintados a lo largo del paisaje. Contrafuentes y pentáculos, la estructura lateral está conformada por elementos de soporte de piedra que son visibles en la parte derecha rematado por pequeños pentáculos. La basílica fue diseñada para ser iglesia accesible a todos sus niveles, subir por esas escaleras y cruzar estos puentes. Iglesia es un símbolo vivo, una obra monumental donde la piedra, la fe y el miedo se entrelazan. Sus torres apuntan al cielo como plegarias eternas. Sus vitrales no solo iluminan, cuentan historias. Y sus gárgolas, hijos de dragones europeos, adoptan la forma de iguanas,
cóndores, armadillos, osos hormigueros, tortugas, recordándonos que este templo no es ajeno, es profundamente ecuatoriano. Pero en medio de tanta belleza se proyecta una sombra, una leyenda que susurra que si algún día la basílica llega a terminarse, el mundo será inevitable. Por eso, aunque imponente y majestuosa, siempre estará inconclusa. Y esta incompletitud es parte de su misterio. Los rostros mestizos de los santos, los lirios y orquídeas en el rosetón, y el eco de las campanas desde su torre construyen una experiencia que va más allá de lo visual. La basílica se siente, se teme y se venera. Cada rincón es un relato. Los altares vibran con espiritualidad, los vitrales reflejan el alma mestiza de un pueblo y las campanas anuncian no solo misas, sino destinos. La historia de la Basílica del Voto Nacional nace en un momento de fe y crisis. A finales del siglo XIX, el país vivía tensiones políticas y epidemias. En 1873, el presidente Gabriel García Moreno consagró oficialmente al Ecuador al Sagrado Corazón de Jesús como una muestra de devoción y esperanza. Este acto religioso fue interpretado por el pueblo como una promesa. Si el país sobrevivía a males que lo aquejaban, se construía la iglesia monumental en gratitud divina. Es así como nació el Voto Nacional. Su construcción inició en 1883, estuvo diseñada por el arquitecto francés Émile Tarlier, quien proyectó su diseño neogótico adaptado a las condiciones andinas, inspirada en las grandes catedrales europeas como Notre Dame de París. Esta iglesia adopta el estilo neogótico, un movimiento artístico que revive la estética medieval, con arcos puntiagudos, bóvedas elevadas y vitrales coloridos que narran las historias sagradas. Este documental te invita a ver más allá de la piedra, a leer el arte, como quien descifra el antiguo mensaje grabado en el tiempo. Para adentrarnos un poquito más en la historia de esta catedral, se dice que la persona a la que le encargaron de esta construcción hizo un pacto con el diablo, y al hacer el pacto era que cuando estuviese terminada la basílica, él entregaría su alma. Pero él fue mucho más ágil, mucho más inteligente que el mismo diablo, y dejó una piedra para que nunca esta basílica se terminara, porque si se termina es la manera en la que se acabaría la humanidad. Dicen que no es porque haga falta presupuesto, sino que porque se está salvaguardando la subsistencia de la humanidad. Es por ello que cada vez que intentan terminarlo siempre se roba